Mi nombre es Maya. Tengo 34 años. Me dieron un tenedor de plástico en la cena conmemorativa de mi difunto esposo, después de que pasé todo el día cocinando sus platos favoritos. Había criado a mi hermano como a un hijo, sostenido la mano de mi hermana durante 3 divorcios y pagado las recetas médicas de nuestro padre cuando nadie más lo hacía. Pero esa noche, los vi brindar al otro lado de la mesa como si yo fuera invisible. Así que metí la mano en la vieja caja de archivos de mi esposo, y lo cambié todo. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Comenta abajo. Nací en un pequeño pueblo donde los vecinos compartían herramientas, oraciones y secretos. Mi madre falleció cuando yo tenía 13 años, y me puse en sus zapatos antes siquiera de saber cómo atar mis propios sueños. Cocinaba antes de poder conducir. Trenzaba el cabello de mi hermana antes de ir a un baile escolar. Y cuando mi padre llegaba a casa después de turnos dobles en la planta, yo sonreía con la cena lista, fingiendo que lo había hecho todo sin esfuerzo. Mi hermano menor, Ray, tenía solo 6 años entonces. Se aferraba a mí como si fuera lo único que seguía en pie después de que nuestro mundo se derrumbara. Lo llevaba a la escuela, lo defendía de los matones y me quedaba despierta hasta tarde para ayudarle con los carteles de la feria de ciencias, incluso cuando yo tenía mis propios exámenes finales. Nuestra hermana menor, Tessa, era demasiado pequeña para recordar la voz de mamá. Así que le leía cuentos antes de dormir con el mismo tono, solo para que pudiera imaginar cómo sonaba el amor. Cuando tenía 17 años, ya era madre, hermana y fantasma, todo en uno. Renuncié a una beca para quedarme cerca de casa. Me casé con un hombre amable llamado Jonah, que nunca me pidió que me encogiera. Con él, me sentí como una mujer, no solo una versión desgastada de alguien que nadie recordaba. Vivimos en silencio, sin hijos, pero sin arrepentimientos. Le ayudaba con la contabilidad, cuidaba un pequeño jardín y seguía visitando a mi padre 2 veces por semana. Cuando Jonah enfermó, fue como ver colapsar mi único refugio en cámara lenta. Lo cuidé hasta su último aliento, besé su frente y doblé el último suéter que usó como si fuera una reliquia sagrada. Me dejó todo, pero no lo toqué. No estaba lista para sentir que algo me pertenecía. Después del funeral, mi familia me pidió que volviera a casa solo hasta que me recuperara. Lo dijeron amablemente, con esa simpatía ensayada que la gente se pone como ropa de iglesia. Empaqué una maleta, dejé nuestra casa intacta y volví al hogar que en realidad nunca había dejado. Al principio, se sintió como una sanación. Paredes familiares. Comidas compartidas. Mi padre, ahora frágil y de voz suave, parecía agradecido de verme cada mañana. Me hice cargo de la cocina otra vez, organicé el botiquín de medicinas y ordené las facturas que nadie más se molestaba en abrir. Ray y Tessa estaban agradecidos, por un tiempo. La esposa de Ray, Elisa, empezó a referirse a mí como tu hermana, la viuda. Como si mi duelo fuera una ocupación. Se movía por la casa con aire de propietaria, eligiendo cortinas, reorganizando los muebles. Tessa se mantenía ocupada con el trabajo y las citas. Yo me mantenía al margen. No ocurrió de golpe. Nunca lo hace. La falta de respeto entra de puntillas, con zapatos familiares, susurrando con voces conocidas. Una semana olvidaron invitarme a un almuerzo familiar. A la siguiente, escuché a Arey decir, tiene que empezar a pensar en seguir adelante. Esto no es permanente. Yo estaba en la lavandería, doblando toallas que acababa de lavar para él. Y luego vino la cena. Mi cumpleaños número 34. Hicieron una barbacoa para el primo de Elisa, que acababa de regresar de un retiro de yoga. Todos estaban allí, primos, cuñados, vecinos. Yo llevé la limonada. Nadie aplaudió. Nadie dijo feliz cumpleaños. Mi nombre no salió de sus labios. Pusieron la mesa con colores alegres. Elisa repartió los platos, reales, de cerámica y con flores. Cuando llegó a mí, hizo una pausa y luego me entregó uno de papel. Uno de esos blancos y endebles que se doblan si tu comida es demasiado pesada. Sonreí y lo tomé. No dije una palabra. Pero en ese momento, algo cambió en mí. Miré alrededor de esa mesa, a las personas para las que cociné, por las que lloré, a las que cubrí, y me di cuenta de que me habían reescrito. Ya no era la hermana que los crió. Ahora era la carga silenciosa. La ayudante conveniente.
El fantasma no invitado que lavaba los platos y se mantenía en segundo plano. No era solo el plato. Era la suposición. Y cuando sacaron el pastel, para el nuevo capítulo del primo de Elisa, ni siquiera me ofrecieron una rebanada. Esa noche recogí la mesa mientras las risas resonaban entre las paredes que una vez pinté con mi madre. Y mientras limpiaba los mostradores, noté que faltaba algo del armario. Mi juego de porcelana. El que Jona y yo habíamos comprado juntos, nuestro único derroche de boda. Porcelana azul. Bordes dorados. Lo había guardado cuidadosamente cuando regresé. Envueltos en tela. Marcados con mis iniciales. Desaparecido. Elisa dijo, con indiferencia, empacamos algunas cosas viejas. Probablemente esté en el garaje. Asentí. Luego fui al garaje. No estaba allí. Me quedé de pie en la oscuridad durante varios minutos, rodeada de cajas polvorientas de adornos navideños y juguetes olvidados. No lloré. Solo me quedé ahí, muy quieta. Porque esa fue la noche en que supe. No me quedaba por lealtad. Me quedaba por costumbre. Y ellos no me mantenían por bondad. Me mantenían por conveniencia. Esa noche, mientras su risa recorría el pasillo y yo lavaba mi plato de papel a mano, tomé una decisión silenciosa. No alzar la voz. No confrontar. Solo comenzar a observar y recordar. Empecé a escribir las cosas a partir de entonces. ¿Quién dijo qué? ¿Qué desapareció? ¿Qué cambió? No estaba planeando una venganza, solo claridad. De la que eventualmente enciende un fuego. Y el mío, empezó con porcelana y terminó con papeleo. Después de esa cena de cumpleaños, la casa empezó a sentirse menos como refugio y más como almacén. Me movía por los pasillos como un eco, útil, pero nunca reconocida. Pintaron las paredes sin consultarme. El correo empezó a llegar dirigido a la familia de Raymond Dawson. Mi nombre ya no figuraba en el buzón. Nadie me avisó cuando cambiaron el plan de cable. Nadie preguntó cuando reorganizaron la sala y colocaron una repisa sobre la fotografía de Jona y yo. No quitaron la foto, solo la cubrieron, como si el duelo también necesitara ser archivado. Ray se hizo cargo de las citas médicas de papá. Al principio, me sentí aliviada, una señal de que finalmente estaban asumiendo responsabilidades. Pero luego dejaron de decirme cuando eran las visitas. Cambiaron los medicamentos. Variaron las dosis. Y yo tenía que adivinar la hora para dar las pastillas que había estado manejando durante años. Tessa empezó a comportarse como una invitada, entrando y saliendo, pidiendo favores, dejando los platos sucios para que yo los lavara. Una vez se rió y dijo, Maya es mejor que una sirvienta, lo hace gratis. Yo estaba detrás de ella cuando lo dijo. Nunca se dio la vuelta. Habría dolido más si no hubiera estado desapareciendo ya de su vista. Elisa empezó a cerrar con llave la despensa. Dijo que era para proteger los bocadillos del antojo nocturno de papá. Pero noté que solo entregaba la llave cuando alguien más necesitaba ingredientes, nunca yo. Me las arreglaba con sobras, latas vencidas y la tranquila determinación de una mujer que ya había conocido el hambre antes. Tomaban decisiones mientras yo estaba afuera colgando la ropa para secar. Susurraban en la cocina. Reclamaban rincones de la casa. Tessa convirtió la habitación de invitados en su estudio de yoga. Ray construyó una oficina en casa en el solarium. Mis cosas fueron gradualmente empacadas y llevadas al sótano, bajo la etiqueta Cosas Viejas de Maya. Aún cocinaba. Aún barría. Aún le daba un beso de buenas noches a papá. Pero ahora, cada acto de bondad se sentía como un contrato firmado en silencio. Un domingo, Elisa organizó un brunch. Vinieron sus amigas, mujeres con uñas pulidas y risas estridentes, cuyos ojos se deslizaban sobre mí como si yo fuera un mueble. Elisa sirvió mimosas. Yo saqué los pasteles que había hecho desde cero. Ella los colocó en una fuente nueva, sonrió a sus invitadas y dijo, son de una panadería encantadora del centro. Aplaudieron. Yo estaba en el umbral de la cocina, secándome las manos con una toalla. Nunca la corregí. Solo observé. Esa misma semana, encontré mi antigua habitación convertida en almacén. Mis libros estaban en contenedores plásticos. Mi foto de boda boca abajo en un cajón. Cuando pregunté, Ray se encogió de hombros y dijo, necesitábamos espacio.
Ahora dormía en el cuarto de lavado. Sin estructura de cama. Solo un catre. Y aún así, me quedé. No porque fuera débil, sino porque estaba observando. La gota que colmó el vaso llegó en silencio. Estaban planeando una renovación. Los escuché desde el porche, iré enumerando con entusiasmo los planes para derribar una pared y ampliar la cocina. Tessa quería un baño en suite. Elisa quería una despensa con vestidor. No me mencionaron. Ese fue el momento en que comprendí que habían decidido algo, un futuro donde yo no existía. Me habían borrado en el papel, en los planes, en la presencia. Pero la casa, la casa, no se había olvidado. Crujía cuando caminaba de noche, como si susurrara recuerdos de vuelta a mí. Resonaba con la risa de Jona en las tablas del suelo, con las canciones de cuna de mamá en las paredes. Había cocinado miles de comidas en esa cocina. Había cosido cortinas, remendado camisas, doblado sueños. Ellos pensaban que la casa era suya. Pero las casas recuerdan quién las amó primero. Una noche, mientras doblaba la ropa de la semana, encontré una nota escondida en una de las camisas viejas de papá. Era la letra de Jona. Solo un garabato en un papel amarillo. Un recordatorio, registrar los papeles de la propiedad. Solo el nombre de Maya. Confirmar cambio en el fideicomiso. Me temblaban las manos. Lo había olvidado. Él me lo dijo una vez, en voz baja, un martes lluvioso, que se había asegurado de que yo nunca estuviera sin hogar. No pregunté qué quiso decir. Ahora lo recordaba. Fui a la caja de archivos que había guardado debajo de mi catre. Saqué carpetas, recibos, sobresellados. Me temblaban los dedos al desplegar un paquete de documentos atados con una cinta roja. La cinta de Jona. La de nuestras invitaciones de boda. Todo estaba allí. Escrituras. Transferencias. Un fideicomiso. Una copia notariada del título de la casa, modificada justo antes de su diagnóstico. Mi nombre. Mío. Todo este tiempo. Me senté durante horas, los papeles extendidos sobre el catre como un mapa de poder enterrado. No era venganza. Aún no. Era verdad. Era propiedad. Volví a colocar la cinta alrededor de los documentos. Me levanté, caminé al pasillo principal y miré la pared donde solía colgar mi foto de boda. Y entonces sonreí. Porque sabía algo que ellos no sabían. Frase viral, ella se quedó con la habitación principal. Yo me quedé con la lista de lavandería. Pero ahora, yo también tenía la escritura. Pensaban que me estaban recortando de la imagen, con cuidado, como un marco viejo que ya no se necesita. Pero mientras planeaban papel tapiz y encimeras de granito, yo sostenía algo más fuerte que la pintura. Algo más antiguo que su sentido de derecho. Una verdad tan afilada que podría partir el suelo bajo sus pies. Y pronto, lo haría. El siguiente evento llegó envuelto en encaje y gratitud falsa. La hermana de Elisa se iba a casar, y la casa se transformó en un torbellino de decoraciones, entregas y tareas que de alguna manera siempre terminaban en mis manos. Iban a organizar aquí la despedida de soltera, nuestro hogar familiar, dijeron con orgullo a los invitados. Se referían al suyo, por supuesto. Yo no estaba incluida en ese nuestro. Cociné todo el día, hice sándwiches de té y bollos de limón desde cero, planché manteles que no habían visto la luz en una década. Incluso arreglé flores frescas del jardín. Pero cuando llegaron los invitados, me entregaron un delantal y dijeron, ¿podrías asegurarte de que las jarras estén siempre llenas? No, gracias. No, ven, acompáñanos. Solo órdenes, susurradas con una sonrisa tan amplia que dolía mirarla. La voz de Elisa resonaba en la sala, llena de brillo social. Amamos esta casa, ha estado en nuestra familia por generaciones, dijo, haciendo un gesto como si ella misma la hubiera construido. Caminó junto al retrato enmarcado de mi madre, colgado ligeramente torcido, y añadió, planeamos hacer grandes cambios pronto. Es hora de que este lugar nos refleje. Yo estaba junto a la mesa del buffet rellenando vasos, con el aroma a cítricos aferrándose a mi piel, mientras extraños comentaban lo elegante que era el toque de Elisa. Una mujer incluso me preguntó el nombre de la panadería. No dije nada. Solo asentí y regresé a la cocina. Cuando llegó el momento del brindis,
Ray se puso de pie con una copa de champán y dijo, este hogar siempre ha estado lleno de mujeres fuertes. Nuestra hermana Tessa. Mi hermosa esposa, Elisa. Y ahora. Sara, la nueva novia Dawson. Aplaudieron. Tessa sonreía radiante. Nadie se volvió hacia mí. Nadie dijo mi nombre. Yo estaba a menos de 1 metro, sosteniendo una bandeja de Petit Fours, invisible a plena vista. Ese fue el momento en que me di cuenta de que algo más frío que la crueldad había echado raíces. El borrado. No estaban enojados conmigo. No me castigaban. Simplemente no me veían. Más tarde, escuché a Elisa hablando con un vecino. Probablemente compremos la parte de papá pronto, solo para hacerlo oficial. El vecino preguntó, ¿y qué pasa con Maya? Elisa se rió. Una risa real, descuidada. Ella, solo está por ahí. Ya sabes cómo hay gente que nunca supera las cosas. Yo estaba en el pasillo, sosteniendo una bolsa de reciclaje, escuchando cómo reescribía mi vida como si fuera una vieja mancha en los márgenes de su nuevo capítulo. Esa noche, volví al cuarto de lavado, mi rincón asignado de la casa, y miré las cajas apiladas contra la pared. Mis libros. Mi diploma enmarcado. Mi velo de novia. Todo sellado con cinta por la mano de otra persona. Busqué el sobre que Jonah me había dejado, el que no había abierto por completo, no hasta ahora. Los documentos del fideicomiso, la escritura, el desglose de la propiedad. Todo estaba ahí, en blanco y negro legal. Verificado. Testificado. Archivado años atrás. Pero algo más llamó mi atención. Una carta. Escrita con la caligrafía suave de Jonah. Maya, si alguna vez olvidan quién eres, recuérdale sin hablar. La casa es tuya. Úsala. Pero nunca dejes que te cueste la dignidad. Esa frase resonó más fuerte que el brindis de Elisa. Vibraba bajo mi piel, directo a mi columna. A la mañana siguiente, Elisa me pidió que limpiara el ático. Queremos hacer una oficina en casa allí, dijo, agitando la mano como si me estuviera haciendo un favor. Asentí. Subí. Ordené cajas. Pero me quedé con una cosa. El plato de cerámica de mi madre. El que tenía el borde astillado y el diseño de tulipanes azules, la última cosa sobre la que horneó galletas antes de que el cáncer la dejara demasiado cansada para mantenerse en pie. Lo envolví en la cinta de Jonah y lo coloqué en el cajón de mi catre. Si querían borrarme, tendrían que borrarla a ella también. Tendrían que borrarnos a todas. Y no podían. Porque yo tenía la escritura. Yo tenía las historias. Yo tenía el papel. Más tarde esa semana, Tessa organizó una cena, una de esas cosas de networking. Llevaba un vestido blanco y sentó a todos a la luz de las velas. Ray sirvió vino. Elisa hizo un brindis. Otra vez, mi nombre no fue pronunciado. En un momento, alguien derramó vino. Elisa me gritó antes de que pudiera siquiera levantarme, Maya, ¿puedes traer una toalla? Sin por favor. Sin pausa. Solo ese tono. Ese tono que había escuchado de clientes años atrás cuando trabajaba en ventas para pagar las deudas médicas de Jonah. Esa forma cortante y ensayada de hablarle a alguien que crees que está por debajo de ti. Traje la toalla. Limpié el suelo. Volví a la cocina. Los escuché reír mientras me alejaba. Pero yo sonreí para mí misma. Porque lo que ellos no podían ver, lo que ninguno de ellos notó jamás, era que yo ya había hecho la primera llamada a la agente inmobiliaria. Ya había iniciado el proceso. Pensaban que yo era una sirvienta. Pensaban que era parte del fondo. Pero yo era la firma que habían ignorado. Y pronto, la oirían tan fuerte como un trueno, sin que yo alzara la voz. Cenaban en una mesa que yo había construido con mi duelo, y brindaban por un futuro que borraba mi nombre. Pero mientras ellos bebían champán y hacían planes alrededor de mi silencio, yo estaba desellando el pasado, una firma a la vez. El próximo sonido que escucharían de mí no serían palabras. Sería un cierre. Ocurrió un jueves, de esos atardeceres que no deberían significar nada. El sol estaba bajo, la casa estaba tranquila, y el olor a algo quemado flotaba suavemente en el aire. Elisa había probado una receta nueva y la olvidó en el horno. Por supuesto, me ofrecí a limpiarlo.
Siempre lo hacía. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Me movía por la cocina como alguien que observa cómo se forma un recuerdo en tiempo real. Rey entró, se rió al ver la bandeja chamuscada y dijo casualmente: «Tendremos que arreglar esto antes de la nueva tasación». Levanté la mirada. No se inmutó. Ni siquiera registró mi rostro. Tessa entró detrás de él, deslizando el dedo por su teléfono. «Ah, y Maya, Elisa dijo que tal vez tengamos que mover tus cosas otra vez. Estamos pensando en convertir el cuarto de lavado en un rincón de desayuno». Ese fue el momento. Estaban allí, en la casa que llevaba mi nombre, planeando renovaciones para una vida que ya no me incluía. Mi plato de boda aún estaba tibio por el agua de lavavajillas. Me dolían las rodillas de trapear los pisos que ellos ensuciaban con sus huellas. Mi nombre estaba en la escritura, pero no en sus labios. Y aún así, no dije nada. Asentí. Salí de la cocina. Caminé hacia el porche trasero y me paré descalza sobre las tablas de madera que Jona había lijado él mismo el primer verano que nos mudamos. Miré hacia el jardín, ahora cubierto de maleza, pero aún floreciendo. Tulipanes. Los que mamá plantó antes de morir. Los que yo mantuve vivos aunque nadie más los notara. Y fue entonces cuando me rompí. No en voz alta. No dramáticamente. Simplemente, me detuve. Dejé de esperar que ellos recordaran. Dejé de esperar que les importara. Dejé de cargar el peso de una familia que solo veía mi utilidad, nunca mi presencia. Me senté en los escalones y cerré los ojos. El viento era suave. Mi corazón no. Pensé en cada sacrificio, cada noche que me quedé en casa para cuidar niños, cada comida que cociné en lugar de salir, cada factura que pagué con dinero destinado a otra cosa. Pensé en el cumpleaños que olvidaron. La porcelana que robaron. Las palabras que Elisa dijo riendo a mis espaldas. Solo una viuda. Así me describían. No una mujer. No una hermana. No una hija. Solo una ausencia con vestido negro. Entré en silencio. Tomé mi teléfono. Llamé al abogado que Jona había usado. Habían pasado 6 años. Pero su número aún funcionaba. Le di el número del fideicomiso. Mi nombre. La dirección. Pausó. Luego dijo: «Usted es la propietaria legal, Maya». Título completo. «Sin disputas, ¿quiere activar la cláusula?». Dije que sí. No pregunté qué significaba. Ya lo sabía. Después de la llamada, me senté en el catre bajo mis libros empacados, abrí el plato de cerámica de mi madre y pasé el dedo por la grieta de su borde. Recordé las manos de mamá, cubiertas de harina, callosas, siempre en movimiento. Recordé cómo solía decir: «Si olvidan tu bondad, deja que tu silencio se los recuerde». Eso era lo que haría. Sin estallidos. Sin confrontaciones. Solo quietud. Pero detrás de esa quietud, comenzaba a florecer una tormenta. A la mañana siguiente, Elisa me pidió si podía llevar su ropa a la tintorería. Me entregó el recibo, no el dinero. Cuando dudé, alzó una ceja y dijo: «Siempre has sido buena para los mandados». Asentí. Tomé la ropa. Pero en lugar de ir a la tienda, fui al notario. El primer documento fue firmado esa misma tarde. Luego se presentó la alerta de transferencia del título. En silencio. A través del portal que Jona había configurado años atrás. Al final de la semana, se había iniciado la venta de la propiedad. Ninguno de ellos lo notó. Pensaban que estaba afuera haciendo mandados. Pero yo estaba encendiendo un fuego silencioso en cada rincón que ellos habían reclamado. Los observé planear otra cena. Vi a Elisa diseñar un plano para su cocina soñada. Escuché a Tessa decirle a una amiga: «Esta casa ha sido mi roca últimamente». Y todo ese tiempo, guardaba un secreto. La única cosa que aún poseía y que nadie había intentado quitarme. Mi silencio. Mi padre no hablaba mucho en esos días. Pero me vio una noche cuando entré en su habitación. Sus ojos estaban apagados pero claros. Tomó mi mano y susurró: «¿Estás bien, niña?». Asentí. Él también asintió. Eso fue todo.
Sin explicación. Sin disculpa. Solo un entendimiento entre dos personas que habían sido olvidadas en la misma casa. Salí de la habitación esa noche y sentí cómo se asentaba una calma extraña dentro de mí. No era paz. Aún no. Era preparación. De esa clase que llega cuando te han vaciado por completo. De esa clase que significa que ya no pides un lugar en la mesa. Lo construyes tú misma. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría leer tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Empecé a moverme diferente después de esa noche. No apresurada. No dudosa. Simplemente, medida. Cada paso, cada tarea, cada sonrisa era deliberada, suave, cuidadosa y empapada en algo que ellos confundieron con paz. Pero yo no estaba en paz. Me estaba preparando. Para ellos, me veía igual. Doblaba su ropa. Devolvía libros prestados. Cortaba los tulipanes cuando florecían en el frente y los colocaba en un florero junto a la ventana de la cocina. Elisa incluso los elogió una vez. Esto le da un aire elegante al espacio, dijo. Asentí. No mencioné que mamá plantó esos bulbos con sus propias manos el año antes de morir. No mencioné que los había mantenido vivos durante cada estación desde entonces. Dejé que creyera lo que quisiera. Esa era la clave de todo ahora. Dejarlos creer. Rey empezó a bromear sobre colores para la nueva puerta principal. Él quería rojo. Elisa quería azul marino. Tessa dijo que no le importaba, mientras se sintiera moderna. Yo seguía revolviendo la sopa y no dije nada. Hablaban en tiempo futuro. Soñaban con derecho. Y yo asentía como si escuchara. No sabían que ya había firmado el contrato con la gente. La documentación estaba siendo revisada por el equipo del comprador. La compañía de títulos ya había llamado para confirmar. La venta avanzaba. Limpia. Legal. Silenciosa. Justo como Jonah lo hubiera querido. Me asombraba lo fácil que era caminar entre personas que creían tener el poder, cuando tú eras quien sostenía los hilos. Elisa se volvió más audaz. Comenzó a referirse al cuarto de lavado como nuestro nuevo rincón. Colocó una planta en el espacio junto a mi catre. Solo una planta, pero simbólica. Un marcador de territorio. Sonreí. La regaba cada día. Incluso dejé la ventana entreabierta para ella. Estaban decorando a mi alrededor, sin darse cuenta de que yo ya me había ido. Esa semana, horneé el pastel favorito de Jonah. Chocolate y espresso. Nadie conocía la receta, solo yo. Cuando salió del horno, el olor llenó la casa como un recuerdo. Rey entró, olfateó y dijo, deberías hacer eso para el open house. Se refería al de la boda. Al que yo no sería invitada. Asentí. Le corté una rebanada. Lo vi comerla sin darme las gracias. Estaba bien. El pastel no era para ellos. Era para mí. Una despedida de mi cocina. Una despedida del horno que conocía mi duelo, mi alegría y mi esfuerzo. La agente inmobiliaria llamó esa tarde. Oferta aceptada, dijo. En efectivo. Quieren cerrar pronto. No sentí nada, ni felicidad, ni alivio. Solo quietud. Como el momento antes de que llueva. Esa noche, me senté en mi catre, abrí el cajón y desenvolví el plato de cerámica. El de los tulipanes azules que mamá pintó ella misma. El que usó para hornear galletas la semana antes de morir. Había sobrevivido cada mudanza. Cada silencio. Cada robo. Habían empacado todo lo demás. Pero esto, se les había pasado. Lo giré entre mis manos, tracé la suave grieta por el centro y recordé su voz. Si olvidan tu nombre, grábalo en tus días. Eso era lo que había estado haciendo. No con rabia. Con intención. Rey me pidió que recogiera el nuevo medicamento de papá a la mañana siguiente. Me entregó un billete de 20 y dijo, trata de no gastar el cambio. Casi me reí. En lugar de eso, sonreí y dije, por supuesto. Regresé con las pastillas. Y un recibo. Fue el último mandado que haría por él. Más tarde esa noche, escuché a Tessa por teléfono.
Le decía a alguien que planeaba mudarse permanentemente después de que los papeles se aprobaran. Me pregunté a qué papeles se refería. Miré los documentos que descansaban silenciosamente debajo de mi catre, envueltos con la cinta de Jona, marcados con las iniciales del nuevo comprador, listos para firmar. Los únicos papeles que importaban. Pasé la semana siguiente como una pluma. Ellos discutían sobre muestras de azulejos. Yo lavaba platos. Se quejaban del aire acondicionado. Yo organizaba cajones. Se reían de algo que nunca sería parte de mí. Yo rellenaba sus vasos. Era casi hermoso, la forma en que el silencio se volvía armadura. No ausencia. No debilidad. Sino elección. Ahora llevaba puesto el viejo reloj de Jona todos los días. Correa de cuero. Carátula simple. Aún marcaba la hora, suave y constante. Cada vez que lo miraba, recordaba cómo él solía besarme la muñeca y decir, siempre llegas a tiempo, incluso cuando nadie ve tu reloj. Él me veía. Y eso era suficiente. La visita final estaba programada para el jueves siguiente. La agente llegaría con los compradores para confirmar detalles. Se entregarían las llaves. La casa se convertiría en un recuerdo. No más cortinas floreadas. No más platos de papel. No más borramiento. Preparé una última cena la noche anterior. Pollo asado. Zanahorias glaseadas. Pan casero. Elisa asumió que era para la familia. No lo era. Era una despedida de la estufa. De la luz de la ventana. Del lugar donde pasé años siendo útil en vez de vista. Comí sola. Un plato. Cubiertos de verdad. Una servilleta de tela. La vajilla que había recuperado del estante trasero donde la habían escondido. Limpié todo y lo coloqué de nuevo en su sitio. Excepto una cosa. Dejé el plato de cerámica sobre la encimera. Desenvuelto. Visible. Un recordatorio. No lo notarían hasta más tarde. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde. Mientras ellos elegían colores de cortina, yo finalizaba la firma que los silenciaría a todos. No estaba enojada, estaba enfocada. Y cuando la puerta finalmente se cerrara detrás de mí, no se azotaría. Haría clic, suavemente, como un secreto perfectamente guardado. Ellos pensaban que el silencio significaba rendición. Pero el mío era estrategia. Cada palabra no dicha, cada desprecio tragado, se había convertido en un ladrillo en el camino que yo estaba trazando en silencio. Y pronto, ese camino los llevaría a un lugar que nunca imaginaron, fuera de la casa que creían suya. La mañana de la llamada, estaba arrodillada en el jardín, podando los tulipanes salvajes que habían crecido desordenados por la orilla. El sol apenas salía, y el rocío aún besaba los pétalos. No escuché el teléfono de inmediato. Estaba enterrado bajo un suéter que había colocado en el banco junto a mí. Cuando contesté, la voz era tranquila. Precisa. Habla Meredith de Avery y Barnes. Estamos finalizando el trabajo de títulos para la venta de su propiedad. Solo necesitamos confirmar algunos detalles. Mis manos se congelaron a mitad del movimiento. Por supuesto, dije. Revisamos el fideicomiso, el testamento, el título. Cada vez, ella hacía una pregunta. Cada vez, mi nombre era la respuesta. No hubo confusión. No hubo disputa. Solo verificación. Terminó la llamada con 6 palabras que se enroscaron en mi columna como acero. Felicidades, señora Dawson. Usted es la propietaria. No Ray. No Elisa. No Tessa. Yo. Terminé la llamada lentamente. Miré mis dedos, aún polvorientos por la tierra. El sol alcanzaba el borde del plato de cerámica junto a mí, el plato de mamá. El que había sacado con tostadas esa mañana. Su suave brillo azul me recordó de dónde venía. Ese fue el momento en que el cambio se volvió interno. Ya no estaba esperando ser vista. Me había visto a mí misma. El resto del día pasó como un susurro. Adentro, Elisa estaba en una videollamada, algo sobre azulejos para el salpicadero. Ray caminaba por el pasillo, murmurando sobre estimaciones fiscales y un préstamo con garantía hipotecaria. Tessa se sentaba en el porche con té helado,
deslizando el dedo por su teléfono y sonriendo sin razón. Todos construían castillos sobre arena. Y la marea venía. Esa noche, abrí la caja de archivos de Jonah otra vez. No había abierto la capa más profunda en años, demasiado miedo, demasiado llena de dolor. Pero ahora, retiré la última carpeta y lo encontré. Un solo sobre. Con matasellos. Sellado. Dirigido a mí con la letra de Jonah. Lo abrí con tijeras, con cuidado de no rasgar las esquinas. Dentro había una carta. Una página. Simple, como él. Maya. Sé que no quieres pensar en lo que pasa después. Pero yo sí. Porque mereces vivir sin esperar a que alguien te salve. Eres el tipo de mujer que mantiene unida a una familia. Pero si alguna vez olvidan eso, quiero que recuerdes esto. Siempre estuviste destinada a liderar. Esta casa es tuya. Tienes los papeles, el poder, el pasado. Úsalo. No con rabia. Con preparación. Cuando des el paso, ellos tropezarán. A ella la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. Y eso siempre será suficiente. Con amor. Jonah. La leí 2 veces. Luego otra vez. Y otra vez. Presioné la carta contra mi pecho y lloré. No en voz alta. Solo lo suficiente para sentir como el polvo de los años se elevaba y flotaba lejos. Esa noche, caminé hasta el espejo del pasillo y me miré completamente por primera vez en meses. No la ayudante. No la viuda. No la extra. Solo Maya. La mujer con los papeles. La mujer con la paciencia. La mujer con el poder. Esa semana comencé a ordenar mis cosas, no a empacar. Solo a prepararme. Empecé a separar lo que era mío de lo que era de ellos. Libros antiguos. El costurero de mi madre. La manta que Jonah me había dado el invierno en que me propuso matrimonio. Etiqueté cada caja con claridad y las dejé en la lavandería, junto al catre. No oculté nada. Que se preguntaran. Que lo notaran. Tessa se asomó un día y preguntó, ¿estás organizando? Dije, algo así. Ella rió. ¿Intentando deshacerte de cosas antes de la remodelación? Sonreí. La dejé pensar eso. Ray y Elisa estaban demasiado ocupados para darse cuenta. Iba a venir un contratista a medir para la renovación. Asentí cuando Ray me lo dijo. Te va a encantar lo que haremos con el espacio, dijo. Sonreí de nuevo. No se daba cuenta de que las medidas que tanto le emocionaban eran insignificantes. Porque en menos de 2 semanas, el espacio pertenecería a alguien más. Incluso comencé a cocinar comidas más elaboradas. Ellos lo tomaron como gratitud. Pero era una despedida. Una tarde, les serví pasta con hierbas frescas del jardín. La devoraron. Elisa dijo, Maya, cuando renovemos la cocina, te va a encantar la isla que vamos a poner. Le pregunté, suavemente, ¿dónde crees que estaré cuando eso pase? Parpadeó, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Negué con la cabeza, sonreí con dulzura. Solo tenía curiosidad. No volvió a preguntar. Asumió que me mudaría con alguien. O que me iría a un retiro. O que desaparecería en silencio, como todas las cosas que dejan de valorar eventualmente. Pero yo no estaba desapareciendo. Estaba llegando. Frase viral, a ella la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. La siguiente llamada vino del abogado del comprador. Visita final programada. Cerramos el jueves. Confirmé. Sin dudar. Luego me quedé de pie junto a la ventana y miré los tulipanes meciéndose con la brisa. Habían crecido salvajes este año, más altos de lo usual, más vivos. Como si supieran. La tormenta se acercaba. Y yo estaría en calma durante todo ello. El título estaba a mi nombre. Los papeles estaban firmados. Pero no necesitaba gritar. Solo necesitaba permanecer en silencio, porque nada asusta más a los que se creen con derecho que un silencio que está seguro de sí mismo. Y pronto, ese silencio sería trueno en sus oídos. La última semana floreció como una mentira a punto de desmoronarse.
Elisa compró un nuevo centro de mesa, algo de vidrio y angular que no combinaba con la mesa, pero la hacía sentirse moderna. Ray agendó una reunión con un contratista para discutir tirar la pared de la despensa. Tessa susurró por teléfono a una amiga, va a ser tan bueno empezar de nuevo. Solo tenemos que finalizar unos papeles a nombre de papá. Hablaban como si ya todo estuviera hecho. Como si esta casa, mi casa, siempre les hubiera pertenecido y seguiría siéndolo sin discusión. Yo guardé silencio. No discutí. Ese silencio, lo confundieron con sumisión. No sabían que era estrategia. La agente inmobiliaria me escribió esa mañana, documentos de cierre listos. El comprador llega el jueves. Todo está en orden. Escribí una sola palabra. Confirmado. Salí afuera, recorté los tulipanes salvajes por última vez y coloqué un solo tallo en el viejo plato de cerámica de mamá, que dejé sobre la encimera junto al frutero. Luego puse la mesa para la cena, nada lujoso, solo lo justo. Quería que estuvieran tranquilos. Que estuvieran contentos. No tenían idea de que la tierra bajo sus pies ya estaba vendida. Esa tarde, me quedé junto a la ventana y vi a Ray y Elisa llegar en el auto. Reían por algo. Su alegría no me hizo sentir nada. Ni resentimiento. Ni tristeza. Solo claridad. La clase de claridad que llega cuando has superado el duelo y entras en la verdad. Ray entró y dijo, mañana es un gran día. Viene el tasador. Asentí. Elisa le besó la mejilla, se volvió hacia mí y dijo, trata de no dejar tu desorden por ahí mañana. Queremos que la casa se vea limpia. Desorden. Se refería a mi vida. No dije nada. Regresé a la lavandería. Me senté tranquilamente en mi catre. Esperé. El día siguiente amaneció demasiado brillante. La luz se sentía cortante, quirúrgica. Apropiada. A media mañana, sonó el timbre. Ray abrió la puerta. Hola, dijo una mujer con un blazer azul marino, sosteniendo una carpeta gruesa. Estoy aquí para la visita final. Ray sonrió. El contratista ya está aquí. Ella parpadeó. No soy la contratista. Represento a los compradores. Ray frunció el ceño. ¿Compradores? Entonces salí del pasillo. Serena. Sosteniendo una taza de té. Se refiere a los compradores de la casa, dije suavemente. Elisa apareció, su risa aún en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó, aún con el teléfono en la mano. La mujer extendió una mano. Felicidades. Esta propiedad está programada para transferirse el jueves. Solo necesitamos confirmar que todo esté en orden para los nuevos dueños. El rostro de Ray tomó un color que nunca le había visto. Elisa parpadeó. ¿Nuevos dueños? ¿De qué estás hablando? Esta casa pertenece a... Le entregué una carpeta. Dentro, la escritura. Mi nombre. El fideicomiso que Jona me dejó. La fecha original de compra, hace años. La enmienda. La transferencia completa. Notarizado. Legal. Final. Esta casa nunca estuvo a nombre de papá, dije suavemente. Era de Jona. La compró, completamente, 2 años antes de que nos casáramos. Cuando nos mudamos, la puso en un fideicomiso. Después de su diagnóstico, transfirió todo a mi nombre. Nunca lo toqué. Hasta ahora. Tessa bajó las escaleras con una toalla en la mano. Se detuvo. ¿Por qué está todo tan callado? La voz de Elisa se quebró. Ella está mintiendo. La mujer del blazer arqueó una ceja. En realidad, todo está legalmente verificado. Esta casa está bajo la única autoridad de la señora Dawson. La venta ha sido aprobada. Esta visita es solo una formalidad. Los nuevos propietarios llegan el jueves por la mañana. Ray se volvió hacia mí, con los ojos abiertos. ¿Estás vendiendo nuestra casa? No, dije. Estoy vendiendo mi casa. Se quedaron en silencio. Tessa dio un paso al frente. ¿Por qué harías esto? La miré, de verdad la miré. Me borraron, dije. Planearon a mi alrededor. Me usaron. Me trataron como una obligación, un fantasma, una carga.
Idearon futuros en los que no estaba invitada, dentro de paredes que me pertenecen. Y ahora, ustedes son solo huéspedes. Y su estadía termina el jueves. Sin gritos. Sin crueldad. Solo la verdad, dicha con claridad. Rey negó con la cabeza. Pudimos habértela comprado. Deberías saber. Nunca preguntaron, dije. Elisa dio un paso adelante. No puedes hacer esto. Incliné levemente la cabeza. Pero ya lo hice. Miró a la agente inmobiliaria. ¿Hay algo que podamos hacer para detener esto? La mujer se encogió de hombros. Solo si la señora Dawson revoca la venta. Pero es su decisión. No la de ustedes. Frase viral, pensaban que yo era una huésped. Era la dueña. Entonces miraron la habitación, de verdad la miraron. La mesa. Las paredes. El suelo. Todas las cosas que habían reclamado. Ninguna era suya. Tessa susurró, ¿a dónde iremos? Me giré hacia la cocina, donde el plato de cerámica descansaba bajo el tulipán. Lo tomé. Lo sostuve con ambas manos. Encontrarán un lugar, dije. Pero no aquí. No esperé más preguntas. Regresé a la lavandería y cerré la puerta. El clic del pestillo sonó más fuerte que cualquier portazo. Planeaban empapelados y despedidas de soltera dentro de paredes que eran mías. Reían en habitaciones que yo pagué, lanzaban palabras como migajas, sin saber que el suelo se desmoronaría bajo ellos, silenciosa, legalmente, sin advertencia. Y ahora, su próxima comida no sería aquí, porque la mesa era mía. Y yo la había despejado. Los siguientes 2 días pasaron en una niebla de pánico, el de ellos, no el mío. Rey dejó de hablarme por completo. Caminaba por la casa como un hombre que perseguía fantasmas, haciendo llamadas a personas que no podían ayudarlo. Elisa pasaba el tiempo en discusiones susurradas por teléfono, usando frases como todavía podríamos tener influencia y quizás cambie de opinión. Tessa deambulaba de cuarto en cuarto, aturdida, como tratando de memorizar muebles que nunca apreció de verdad. Nadie me pidió que detuviera la venta. No directamente. Quizás sabían que ya no tenían derecho. Pero su silencio pesaba más que cualquier súplica. Continué con mis rutinas. No por costumbre, sino como cierre. Limpié los zócalos. Pulí las ventanas. Corté los últimos tulipanes del jardín y los coloqué por toda la casa, ramos silenciosos, finales. Los compradores llegarían el jueves por la mañana para el cierre. La agente inmobiliaria me encontraría a las 9 de la mañana. Había contratado a la empresa de mudanzas para que recogiera mis cajas esa misma tarde. Solo empaqué lo que era mío. Todo lo demás, lo dejé donde estaba. Podían pelear por las migajas, si querían. Pero lo harían fuera de mis paredes. El miércoles por la noche, puse la mesa por última vez. No era una invitación a cenar. Era un límite. Un plato para mí. Una taza de té. Y la carta de Jonah colocada junto a la servilleta. Me senté sola, comiendo en silencio mientras ellos permanecían de pie cerca, incómodos, sin saber qué podían decir. Mi padre, que llevaba semanas en silencio, finalmente habló cuando pasé por su habitación esa noche. Dijo, tu mamá estaría orgullosa. Eso fue todo. Fue suficiente. Más tarde, bajé al sótano y saqué las cajas que habían etiquetado como cosas viejas de Maya. Abrí una. Dentro estaban mis libros universitarios, un álbum de fotos, un par de zapatos que había olvidado. En el fondo, bajo una hoja de papel, estaba mi velo de novia, aún doblado, con un leve aroma a lavanda. Lo coloqué en mi última caja. No como recuerdo. Como evidencia. De que había existido por completo en esta casa, aunque intentaran reducirme a una lista de mandados. A la medianoche, la casa estaba en silencio. Me paré en el pasillo y miré las paredes. Recordé a mamá cantando mientras limpiaba. Recordé a Jonah poniendo su mano en la parte baja de mi espalda la primera noche que nos mudamos. Recordé la risa, no la de ellos, sino la mía. Y luego caminé hacia la puerta principal y pegué una última nota. Reunión privada, favor de llegar puntualmente a las 9 de la mañana. La confrontación no sería una escena. Sería una ceremonia.
La reclamación final de una casa que ellos creían heredada, pero que, en verdad, fue confiada. Creían que su presencia era poder. Creían que los roles que jugaban los hacía intocables. Pero olvidaron que, a veces, quien lava los platos es quien tiene la escritura. Me fui a la cama temprano. Dormí profundamente. Desperté antes del amanecer. Esa mañana, llevé el reloj de Jonah, el suéter de mamá y los zapatos que usé en nuestra boda. No por apariencia. Por memoria. Por legado. Preparé café y volví a sacar la vajilla de porcelana, la que intentaron empacar, olvidar, borrar. Una última vez. No para ellos. Para mí. A las 8:55, escuché movimiento en el piso de arriba. Las puertas crujieron. Las voces murmuraban. Elisa se asomó al pasillo en bata. ¿Quién viene tan temprano?, le susurró a Rey. Él se encogió de hombros. A las 8:59, se cerró la puerta de un auto. Me paré junto a la ventana. La agente inmobiliaria subía por el camino, seguida de los compradores, una pareja joven, expectante, educada, de ojos brillantes. No tenían idea de la historia que esta casa había tragado. Y ahora, sería suya. A las 9, sonó el timbre. Rey se dirigió a abrir la puerta. Pero yo ya estaba allí. Abrí la puerta. Sonreí. No dije nada. Simplemente me hice a un lado. Los dejé entrar. Dejé que el futuro comenzara. Pensaban que el silencio era rendición. Pero yo había planeado cada paso. No por aplausos. No por venganza. Solo por la verdad. Y ahora, con las llaves esperando en mi palma y sus palabras finalmente en silencio, iba a entrar en ese momento que jamás imaginaron, la propiedad, revelada no con gritos, sino con una firma que nunca vieron venir. La puerta principal estaba abierta de par en par. La luz de la mañana se derramaba como una justicia suave, cálida e innegable. Yo estaba justo detrás del umbral, tranquila e imperturbable, mientras la agente inmobiliaria entraba, seguida por los compradores, una pareja joven tomada de la mano, ansiosa. Sin saber nada de la tormenta detrás de mi expresión serena. Detrás de mí, la casa se agitó. Pasos desde arriba. El crujido de la barandilla. La voz de Elisa, distante pero elevándose, seguida del paso pesado de Rey bajando las escaleras. Aparecieron al borde de la sala, agarrándose las batas, la confusión floreciendo rápido y fuerte. La agente sonrió con cortesía. Buenos días. Estamos aquí para la firma final. Elisa parpadeó. ¿Qué firma? La agente abrió su carpeta, la colocó sobre la mesa de café con una precisión elegante, y respondió. Para los compradores. Todos los documentos se finalizaron la semana pasada. Hoy es solo el cierre. Rey dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. Esto tiene que ser un error. Esta es nuestra casa. Nunca aceptamos. No tenían que hacerlo, dije suavemente, dando un paso al frente. Se giraron hacia mí como si acabara de salir de las sombras, como si vieran un fantasma por primera vez. Esta casa fue colocada en un fideicomiso privado por Jonah Dawson, explicó la agente, asintiendo hacia mí. Totalmente transferida al nombre de la señora Dawson hace 6 años. No hay copropiedad. No hay disputa. Ella es la única que decide. Tessa había bajado ya, con una taza de café en las manos, el rostro pálido. Elisa extendió la mano hacia la carpeta de la agente, escaneando los nombres como si pudiera reescribir la tinta con puro asombro. Esto no puede estar pasando, susurró. Me coloqué a su lado y pasé suavemente una página, hasta el título de propiedad. Mi nombre. Maya Dawson. La escritura, la firma, el fideicomiso, todo presente. Todo definitivo. Entonces me volví hacia los compradores, aún callados, aún observando. Esta casa tiene alma, les dije. Ha conocido el duelo y la alegría. Ha sentido manos duras y otras suaves. Espero que la llenen de bondad. La joven sonrió suavemente, conmovida por algo que no podía entender del todo. Le entregué las llaves. La voz de Rey se quebró detrás de mí. ¿De verdad vas a hacer esto? Nos estás echando. Me giré lentamente hacia él.
No los estoy echando, dije. Nunca fueron invitados a quedarse. Elisa lo intentó una vez más. Maya, esta es una casa familiar. Hemos construido una vida aquí. No, dije. Construyeron expectativas. No raíces. Me miró, con incredulidad y humillación luchando en sus ojos. Pudiste haber dicho algo. Lo hice, respondí. Cada cena que cociné. Cada plato que lavé. Cada rincón en el que me arrinconaron. Lo dije todo en silencio. Los compradores firmaron la última página. La agente inmobiliaria asintió. Aquí hemos terminado. El cierre es oficial. Rey abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Elisa se dejó caer en una silla, una que había reclamado, decorado, llamado su favorita. Ahora, era de otra persona. Tessa susurró, ¿a dónde vamos? No lo sé, dije. Pero los de la mudanza llegarán en 2 horas. Deberían empezar. Caminé hacia la mesa. Tomé el plato de porcelana que mamá pintó. Lo sostuve con ambas manos. Me giré hacia ellos una última vez. No dijeron nada. No tenían que hacerlo. Su silencio fue la disculpa más sincera que jamás me darían. Caminé hacia la puerta, donde los compradores esperaban con llaves y sonrisas, la emoción burbujeando detrás de sus ojos. La agente se hizo a un lado. Pasé junto a ellos con el plato presionado contra mi pecho, la carta de Jona en el bolsillo del abrigo, y una calma nacida de hacer lo necesario sin levantar la voz. En el porche, me detuve. Me giré una última vez. Dentro, ellos estaban de pie en un silencio atónito. Las mismas personas que aplaudían a Elisa en cada reunión familiar. Las que se reían de mi duelo, robaban mi espacio y me llamaban huésped en mi propio legado. Ahora, ni siquiera podían mirarme a los ojos. Y eso fue suficiente. Frase viral, a ella la aplaudían. Pero cuando yo me levanté, todos callaron. Bajé lentamente los escalones, el aire liviano, los tulipanes meciéndose en despedida. ¿Alguna vez subestimaron a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Usaron mi silencio como alfombra para sus ambiciones. Pero nunca notaron lo que había debajo, fuerza afilada por el duelo, propiedad disfrazada de obediencia. Y cuando me levanté, por fin lo vieron. No con volumen. Con un veredicto. El silencio después de que me fui no estaba vacío. Estaba cargado. Lo escuché a través de las paredes mientras me quedaba afuera, bajo el árbol de tulipanes. Ese silencio tenía un sonido, incredulidad envuelta en humillación. Se aferraba a las ventanas y se asentaba en el piso de madera que antes cruzaban sin mirar hacia abajo. Rey salió primero. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada como si hubiese mordido algo amargo y se negara a escupirlo. Llevaba una sola caja. Solo una. Tenía su laptop, unas carpetas, y una foto enmarcada de él con Elisa en la última barbacoa familiar. No me miró. Colocó la caja en su maletero como si perteneciera a otro lugar. Luego subió al auto, se sentó un momento, y se fue sin hablar. Yo no me moví. No necesitaba hacerlo. Elisa lo siguió 20 minutos después. Sus pasos eran más lentos. No derrotados, aún no. Solo inciertos. Nunca había atravesado una puerta que no sintiera como suya. Ahora, cada rincón a su alrededor parecía ajeno. Sus brazos iban llenos de bolsas, las manos temblorosas. Se detuvo en los escalones. Intentó hablar, una vez. Podía sentir las palabras formándose en su garganta como una tormenta que no podía reunir del todo. Luego se giró, bajó los escalones y pasó junto a mí. La oí susurrar, más para sí misma que para mí. ¿Cómo no vimos esto venir? Casi respondí. Pero algunas respuestas no necesitan ser dichas en voz alta. Algunas verdades son lecciones, no advertencias. Tessa fue la última. Salió con un bolso colgado al hombro y una expresión que no pude leer. Sin maquillaje. Sin sonrisa. Solo ojos honestos y desnudos. Se quedó frente a mí más tiempo que los demás. Esperé. Luego dijo, en voz baja, tú siempre fuiste la que nos mantenía unidos. Solo que, lo olvidamos. Asentí una vez. Eso fue suficiente.
Caminó hacia su coche, abrió la puerta y se detuvo. Nunca quise borrarte, añadió. Pero lo hiciste, dije suavemente. Esta vez, ella asintió. Subió al coche. Se fue. Y así, de repente, la casa volvió a ser mía. Vacía, no de muebles, sino de suposiciones. Los mudanceros llegaron una hora después. Empacaron mis cajas rápidamente, con eficiencia. Me quedé en el vestíbulo mientras la luz se deslizaba sobre el suelo, dorada, cálida, como la primera vez que Jonah y yo cruzamos esa puerta. Toqué la pared al pasar. No fue una despedida. Solo un gracias. En la cocina, el plato con el tulipán seguía en la encimera. La flor única que había dentro empezaba a marchitarse, sus bordes curvándose suavemente hacia adentro. Sonreí. La naturaleza siempre sabe cuándo soltar. Eché un último vistazo al comedor. La mesa aún conservaba el fantasma de aquella última comida. La vajilla. Las servilletas dobladas. El recuerdo de ellos, en silencio, mientras yo entregaba las llaves. Esa imagen se quedaría conmigo. No como venganza, sino como paz. Al mediodía, firmé el papeleo final con la agente. Me entregó una copia. La mayoría llora al vender la casa familiar, dijo. Esta nunca fue su casa familiar, respondí. Era mía. Y aún lo es. Parpadeó. Luego asintió. No se necesitaron más palabras. La vi marcharse con los nuevos propietarios detrás de ella, su coche lleno de planes y muestras de pintura. Les deseé lo mejor en silencio. Que la casa respirara algo nuevo. Que finalmente descansara. Mientras caminaba hacia mi coche, un vecino del otro lado de la calle gritó, ¿vendiste la casa? Me giré. Sí, dije. Era el momento. Se rascó la cabeza. Pero, pensé que tu hermano era el dueño. Sonreí. Ellos también lo pensaban. Se rió, incómodo, sin estar seguro de en qué se había metido. No lo corregí. Dejé que la calle hablara. Que los susurros se levantaran. Porque, por primera vez en años, ya no era la historia que contaban. Era la verdad que nunca vieron venir. El camino a mi nuevo hogar fue tranquilo. Había encontrado un lugar pequeño al otro lado de la ciudad, cerca de la librería que Jonah amaba. Un jardín, un porche, una cocina que solo me serviría a mí. No era grandioso. Pero era mío. Sin sombras de expectativas. Sin ecos de ser ignorada. Solo espacio. Mientras desempacaba, coloqué el plato en una pequeña vitrina junto a la ventana. A su lado, la carta de Jonah. Y una foto, de mamá sosteniendo un tulipán en la palma, sonriendo como si el mundo aún fuera amable. Preparé té. Me senté en silencio. Y dejé que todo volviera, no el dolor, no la traición, sino la satisfacción tranquila que sigue a una decisión que nadie esperaba que tomaras. Ellos estarían bien. Eventualmente. Las personas como ellos siempre lo están. Caen hacia arriba, aterrizan sobre otros, reescriben la narrativa para convertirse en las víctimas de la claridad de otra persona. Pero nada de eso me tocaba ya. Podían contar la historia como quisieran. Yo tenía la firma. Tenía el silencio. Tenía la casa, hasta que decidiera lo contrario. Empacaron sus cosas con incredulidad, aún buscando a esa versión de mí que servía en silencio, que se quedaba pequeña, que se quedaba agradecida. Pero ella ya no existía. La mujer de pie en el umbral ya no esperaba ser reconocida, ya se había ido con todo lo que nunca vieron venir. Las llamadas telefónicas comenzaron 3 días después. Ray fue el primero. Dejó un mensaje, rígido y cortante: si quieres hablar o explicar, creo que deberíamos. No lo devolví. Elisa envió un mensaje de texto a la mañana siguiente. Una foto de los tulipanes en flor, con el pie de foto: estos me hicieron pensar en ti. Espero que estés bien. Lo miré por mucho tiempo. Luego lo borré. Tessa esperó una semana. Luego llamó. Dejé que sonara. Su buzón de voz fue el único que escuché completo. Sigo repasando todo. Pensé que éramos cercanas. Pero ahora me doy cuenta, solo éramos cercanas cuando dudabas. Lo siento por eso. Pausó antes de colgar.
Te merecías más de lo que dejamos que fueras. Esas fueron las únicas palabras que suavizaron algo en mí. Pero aún así no devolví la llamada. Necesitaba silencio. No para castigar, sino para volver a entenderme, fuera del eco de sus deseos, sus necesidades, su amor revisionista. Los días pasaban suavemente en mi nuevo hogar. No había pasos en el pasillo a medianoche. No había peticiones pasivas. No había discusiones en la cocina sobre quién olvidó comprar leche. Solo mi respiración. Solo mis pensamientos. Planté nuevos tulipanes a lo largo de la cerca, dejando atrás los que había dejado. Esos eran el legado de mamá. Estos eran los míos. En la librería, la gente sonreía cuando entraba. Recordaban mi nombre, no por deber, sino porque yo importaba allí. Comencé a ser voluntaria una vez por semana en un refugio local, compartiendo recetas y ayudando a organizar ropa donada. Se sentía bien ser útil sin ser usada. Cada noche, leía un capítulo del libro que Jona dejó marcado. Amaba la historia, especialmente las historias de revoluciones silenciosas. Empecé a ver la mía como una de ellas. Una revuelta hecha no con ira, sino con verdad. No con voces elevadas, sino con silencio merecido. Una tarde, mientras caminaba a casa desde el mercado, vi a Elisa a lo lejos. Estaba de pie fuera de una cafetería, hablando con alguien que no reconocí. No me vio. Su risa sonaba hueca, distante. Se veía más delgada. Cansada. Me pregunté dónde estarían viviendo ahora. Rey había mencionado un alquiler en su mensaje de voz. Tessa, escuché, se estaba quedando con una amiga. No sentí triunfo. Solo claridad. Todos comenzamos de nuevo. La diferencia está en si aprendemos de lo que construimos o de lo que robamos. Recibí una carta una semana después. Escrita a mano. Cuidadosa. De Tessa. Querida Maya. No nos debes nada. Ahora lo sé. Pero quería darte las gracias, por todas las veces que te quedaste en silencio, cuando pudiste haber gritado. Por todas las formas en que mantuviste la casa entera, incluso cuando nosotros te fuimos desgastando. Ahora lo veo. No espero perdón. Pero quería decirte, ahora te recuerdo. Completamente. Finalmente. Tessa. Doblé la carta y la coloqué junto a la de Jona en el cajón. No como reconciliación, sino como prueba de que algunas verdades sí hacen eco, incluso en corazones tercos. Nunca respondí. Algunos capítulos necesitan un punto, no una coma. Mi padre falleció tranquilamente 2 meses después. En paz. Dormido. Celebraron el funeral en una capilla que nunca le gustó, rodeado de personas que apenas lo conocían. Rey dio un discurso. Tessa lloró. Elisa no dejaba de mirar su teléfono. Me senté al fondo, lejos de la fila familiar, con el suéter de mamá y el reloj de Jona. Nadie me pidió que hablara. Y no me ofrecí. Ya había dicho todo lo que necesitaba, en acciones que ellos nunca podrían olvidar. Después del servicio, Tessa se acercó a mí afuera. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Sigo pensando en la vajilla, dijo, sin mirarme del todo a los ojos. Lamento que la hayamos empacado. Creo que intentábamos reducirte. Porque sabíamos que eras la única que realmente pertenecía. No dije nada. Pero asentí. Un reconocimiento lento, final. Ella se alejó, y yo caminé hacia mi auto, un vehículo silencioso, sin recuerdos en el asiento trasero, sin peso heredado. Mientras conducía a casa, la radio tocó una canción que Jona solía tararear mientras doblaba la ropa. Sonreí. No estaba sola. Nunca lo estuve. Solo había sido invisible. ¿Y ahora? Me veía a mí misma. En cada habitación. En cada plato que se quedaba donde lo dejé. En cada aliento que tomaba sin pedir permiso. Ellos se fueron con cajas. Yo me fui con libertad. Y en el silencio que siguió a su ausencia, no lloré lo que perdimos, honré lo que recuperé. No familia. No venganza. Sino el derecho a estar completa, sin necesitar que nadie lo validara. Han pasado 6 meses desde que firmé la venta de la casa. No como rendición, sino como victoria. A menudo la gente pregunta si me arrepiento.
Si alguna vez deseé haberme quedado, o haber luchado más fuerte, o perdonado antes. Pero la verdad es que no dejé a mi familia. Dejé una versión de mí misma que había sido moldeada por su silencio, doblada en esquinas, aplastada en roles, borrada tan suavemente que casi creí que nunca estuve allí. Ahora, vivo sola. Y no estoy sola. Hay espacio en este nuevo hogar, no solo en metros cuadrados, sino en espíritu. Pinté las paredes de azul suave, el color que mamá llamaba valor matutino. Llené la cocina de aromas que a Jona le habrían encantado. Me compré un nuevo juego de vajilla, crema pálido con bordes dorados. No para impresionar. Solo para recuperar el ritual. Ceno en la mesa cada noche. Servilleta real. Tenedor real. Un asiento hecho para una, pero construido sobre todo lo que cargué por otros. Algunas noches, paso junto al espejo y no aparto la mirada. Veo a una mujer que se eligió a sí misma. Que nunca fue rescatada, solo redescubierta. Visito la librería 2 veces por semana. El dueño me ofreció un puesto a medio tiempo organizando estanterías y pedidos, pero sobre todo, hablando con clientes que solo necesitan una voz cálida. Me gusta. Me gusta la lentitud. Me gusta que me pregunten cómo estoy, y saber que la respuesta importa. Me uní a un círculo de mujeres en un pueblo cercano. No es un grupo sobre la rabia o la supervivencia, sino sobre reconstrucción. Nuestra primera reunión fue en una sala comunitaria. Nos presentamos, no con dolor, sino con lo que habíamos decidido hacer con él. Yo dije, dejé una casa, pero me quedé con mi nombre. Nadie aplaudió. Pero todas asintieron. Y eso fue mejor. A veces, mientras podo los nuevos tulipanes a lo largo de mi entrada, pasa un auto y reduce la velocidad. Me pregunto si es uno de ellos. Tessa, tal vez. O Rey, intentando entender. A veces, veo un destello de duda, una luz de freno que se queda encendida más de la cuenta. Pero nunca se detienen. Y yo no saludo. Algunas distancias son bendiciones. A veces escucho de vecinos, los de la antigua calle. Mencionan lo diferente que se ve la casa ahora. Como los nuevos dueños remodelaron la cocina. Pintaron las paredes. Una vecina escribió en una tarjeta navideña, se siente más ligera. Sonreí ante eso. Porque ese peso siempre fui yo. Y ahora ya no está. De vez en cuando, saco las cartas, la de Jona, las recetas de mamá, incluso la disculpa de Tessa. No para revivir. Solo para recordar. Son piezas de una historia que ya no me posee. Pero moldearon a la mujer que ahora se pertenece a sí misma. Pienso en Jona a menudo, no con tristeza, sino con gratitud. Él me dio. Antes que nadie. Me dio el único regalo que realmente importó. El derecho a decidir. Lo usé. No para castigar. Para comenzar. Mi gesto final, antes de dejar esa casa, fue colocar el plato de mamá en una vitrina de cristal. Ahora está en mi pasillo, junto a una foto de ella plantando tulipanes y una de Jona en la ventana de la cocina, sonriendo a algo justo fuera del encuadre. Lo miro cada mañana antes de salir por la puerta. No para aferrarme, sino para honrar lo que me sostuvo. Ya no busco disculpas. Ellos podrían pasar el resto de sus vidas reescribiendo el pasado, diciéndose que fui fría, o cruel, o calculadora. No necesito corregirlos. Viví la verdad. Y la verdad vive en cada elección silenciosa que hago ahora. Cada habitación que me refleja. Cada cena donde pongo la mesa sin que me den papel. Creo que eso es realmente la paz. No olvidar. No perdonar. Simplemente ya no necesitar ninguna de las dos. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. No necesito que ellos entiendan por qué me fui, solo que ya no vivo en la casa donde intentaron encogerme. Y cada vez que riego los tulipanes fuera de mi ventana, me recuerdo a mí misma. El crecimiento no es ruidoso. Es simplemente honesto. Si te quedaste conmigo a lo largo de este viaje, gracias. Gracias por escuchar no solo lo que pasó, sino lo que significó. Porque hay mujeres en todas partes cargando el silencio como una segunda piel. Mujeres que dan y se doblan y se quedan, incluso cuando son borradas a plena vista.
mujeres como la que yo fui. Pero esto es lo que he aprendido. No necesitas gritar para ser escuchada. No necesitas pelear para ser libre. A veces, la decisión más silenciosa, hecha con calma, hecha con claridad, es el acto de poder más fuerte que existe. Si esta historia te recordó algo que has sobrevivido, o algo que aún estás soportando, recuerda esto. No eres invisible. No estás equivocada por desear paz. Y no estás sola. Suscríbete para más historias como esta, historias donde el silencio se convierte en fuerza, donde la dignidad gana, y donde la justicia no es ruidosa, sino duradera. Porque a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente el regreso a ti misma. Y si nada más permanece contigo, que esta verdad se asiente en tus huesos. No necesitas que te den un lugar en la mesa. Puedes construir el tuyo propio, y servirte en vajilla de porcelana.